Y bueno, estamos en la clase 3, así que damos comienzo a esta nueva versión de clases virtuales y que bueno, que tampoco será la última como pensábamos, así que acostumbrémonos. Siempre les repito que me escriban, me avisen qué les parece, si está claro, si necesitan algún elemento que a mí se me pase, por favor. Bueno, he recibido los comentarios de ustedes y la verdad que muy buenos, se los agradezco. Y vamos a empezar con esta devolución porque hoy hacemos la clase como la vez pasada en dos partes. Esta sería la parte A y después vamos a hacer la parte B. Bueno, cuando ustedes hablaron sobre los distintos tipos de lectura, o sea, el nivel impresionista, comprensivo y el nivel analítico, lo hicieron muy bien. En general todos, supongo que algunos que escribieron en el foro se habrán leído entre ustedes, que eso es muy útil, vieron que estaba muy bien eso. Captaron muy bien la diferencia entre la primera lectura y las segundas, terceras, cuartas, quintas y próximas lecturas para ir desentrañando el texto. Y vieron que es necesario para comprender hacer una segunda lectura. Bueno, esto se suma a todo lo que veníamos diciendo de la escritura. Porque acuérdense que lectura y escritura son dos caras de una misma moneda. No puede haber una sin la otra. Y ahora estamos como preparando todo el terreno para después analizar la formación de la escritura, ¿no? Pero dijimos, y retomo lo de las clases anteriores, que necesitamos conocer bastante para después poder escribir. No se puede empezar a escribir sin conocer las bases anteriormente. Bueno, así que esa parte de lecturas estaba muy bien. ¿Qué pasa con cuando les pedí que hicieran la separación entre introducción, desarrollo y desenlace? Bueno, acá se presenta un problema, pero también tengo que confesarles que se los puse a propósito. Se los pongo a propósito porque ya son varios años que este es un tema de una lucha personal que tengo con reconocer estas partes de escritura, porque no sé por qué en el colegio nos hacían poner introducción, desarrollo y desenlace, y más o menos calculábamos, este está adelante, esta es la introducción, este es 2 párrafos más, y este que es cortito, hacemos el desenlace o la conclusión. Bueno, eso no es así. Lo que quiero, y voy a insistir mucho en el análisis de todas las lecturas que hagamos en este cuatrimestre, es que existe una técnica, hay una diferenciación entre lo que es la introducción, lo que es el desarrollo y lo que es la conclusión, el cierre, el desenlace, según el texto el que me esté ocupando, ¿no? ¿Y por qué me parece fundamental? Porque es algo tan básico que a veces fallamos en lo básico. Y si no reconocemos esas diferencias de estructura que se dan, también es cierto, en muy buenos escritores, por eso los textos que trabajamos son de escritores reconocidos, pero por eso tenemos que aprovechar. Ahí encontramos la diferencia entre un buen escritor y un escritor novel, un escritor más improvisado. A lo mejor las historias son muy buenas, pero en la cuestión de escritura hay una diferenciación. No es casual que Cortázar haya sido reconocido como muy buen escritor. No es casual que Borges sea reconocido como muy buen escritor. Cuando uno desentraña estos trabajos de estos señores, de estos maestros de la escritura, uno se da cuenta la superioridad que tienen con el escritor común. Bueno, igualmente hoy no se va a develar el secreto de los amigos porque lo que les quiero ir marcando es todo el terreno sobre el cual vamos a trabajar en profundidad después cada uno de los cuentos que veamos.
A propósito de esto, les digo que subí a la página la bibliografía general, la bibliografía de consulta y los textos que vamos a trabajar a partir de la próxima clase. Ustedes los tienen, los pueden imprimir, los pueden leer, eso como gusten, pero sobre esos textos vamos a trabajar. Y ya se los estoy dando, los tienen en la plataforma. Así que vayan leyéndolos, porque como vieron, no se puede leer una sola vez. Si los queremos analizar bien, tienen que tener varias lecturas. Entonces, si los van leyendo, ya estamos adelantando bastante. Bueno, entonces, vamos a trabajar en cada uno de los textos esto que les digo de las diferencias de introducción, desarrollo y conclusión de los textos. Pero en esta parte hoy voy a sumar otra característica muy, muy importante que tenemos que ver cuando leemos. Y vamos sumando teoría, ¿no? Para después empezar nuestro trabajo de producción. Todos los textos, a lo mejor ya algunos lo vieron, pero igualmente necesito recordarlos como los conceptos, porque son, como les digo, conceptos básicos y que me parecen muy buena base. En todos los textos, o todos los buenos textos, tienen que tener tres propiedades fundamentales, que son la adecuación, la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la adecuación? La adecuación es la propiedad que determina la variedad dialectal que yo estoy utilizando. Y eso es muy importante. Yo cuando escribo, lo mismo cuando estoy leyendo, me doy cuenta, existe un tipo de lenguaje que voy a utilizar de acuerdo a la opción que yo haga por lo que a mí me interesa estar contando. Esta opción, esta elección que yo hago de la variedad dialectal se tiene que mantener en todo el escrito. Y esto es lo que se llama adecuación. Es inadecuado, porque no es ni incorrecto ni es mala palabra utilizar registros diferentes. Siempre pongo un ejemplo que se dio en la oralidad, pero que es muy claro, que eso lo di en mis clases de español para extranjeros. Cuando se enseña a los extranjeros, hay profesores que les fascina enseñar malas palabras o palabras del lunfardo. Y yo siempre he sostenido la idea de que eso se enseña casi cuando el alumno tiene mucho dominio del idioma, porque generalmente lo utiliza mal. Y el utilizarlo mal es que provoca mucha risa en los demás. Y el extranjero se siente burlado en un punto. Y esto pasó en una reunión de gerentes donde había un americano que estaba aprendiendo español y había tenido a uno de estos profesores que les encantaba enseñar las expresiones así lunfardas. Y entonces en una reunión social que estaban en nivel gerencial con sus mujeres y sus esposas, él va a hacer una presentación de un colega y dice, el señor Smith y su germu. Entonces, él y los argentinos que estaban ahí tuvieron que contenerse la risa. Bueno, eso es un ejemplo claro de lenguaje no adecuado para el nivel que se estaba hablando. Eso a lo mejor en otro contexto, en otra situación, entre amigos, bueno, queda y pasa perfectamente. Pero eso es para que ustedes se den cuenta lo que provoca la no adecuación del lenguaje. La otra propiedad de la que les hablo es la coherencia. Cuando hablábamos de la importancia de la escritura, decíamos que la escritura nos sirve para seleccionar y para organizar. La coherencia de un texto es esto. La coherencia es cómo está organizado el texto, cómo está jerarquizado, cómo están las partes para que yo pueda hacer una historia con coherencia justamente, ¿no? Porque si no es como que se saltan elementos al desorganizarse o al no jerarquizarse, eso se pierde. Y por última, la cohesión. La cohesión
es algo, las tres propiedades son muy importantes, pero esta es la más difícil para nosotros justamente porque no tenemos una buena base de nuestra escuela secundaria en cuanto al manejo de las conexiones de párrafos, las conexiones de oraciones. Y la cohesión es aquello que hace que un texto no sea una suma de frases, sino que sea un texto en sí mismo. El texto en sí mismo, el texto en sí mismo es un texto que tiene que tener cohesión. Hay muchísimos elementos de cohesión. Les voy a nombrar algunos para que se den cuenta a qué me estoy refiriendo. Pero, por ejemplo, tenemos un elemento de cohesión cuando yo estoy hablando de un personaje. Juan entra en el departamento y yo después lo retomo y digo, este hombre, entonces al utilizar este demostrativo, yo estoy haciendo referencia, estoy uniendo, pegando esta frase con la anterior. Esa es la cohesión. La cohesión es, y por lo tanto, reconoció que estaba libre. Ahí, ese por lo tanto, me está uniendo lo que yo dije antes y me está dando una explicación, pero como una cadena que no suelta y que me da esta consecuencia que es, por lo tanto, pasó tal cosa. Bueno, entonces quedamos que estas tres propiedades, adecuación, coherencia y cohesión, son muy básicas cuando estamos trabajando en un texto. Ahora vamos a seguir en esta segunda parte de la clase viendo qué tipos de texto, qué estructuras textuales vamos a ver y vamos a trabajar. Pero vayan pensando en todas estas características y cómo la aplicarían a los textos, porque si hay algo que me importa en esta materia es ver la fundamentación teórica, pero después verlo en la práctica y cómo lo reconozco y cómo lo aplico. Así que bueno, nos vemos en un rato. Hasta pronto.